Artículo: duplicación génica, duplicación del genoma y la diversificación funcional de globinas de vertebrados. Gracias a la diversificación funcional de la superfamilia de genes de la globina en los vertebrados, proporcionó una ilustración apta y amplia de lo que es la duplicación de genes y asimismo la duplicación desde un genoma completo, a lo que llevó a hacer una promoción de innovación que trata igual sobre la evolución de estas especies. Por un ejemplo, hablaremos de todas las proteínas que engloba la globina. Estas son la hemoglobina, mioglobina, citoglobina y dentro de ellas más adelante se desarrollarán otras. Estas globinas desarrollan funciones especiales para el metabolismo del oxígeno. Lo que hace es que hace unas señalizaciones para el transporte de este. Pero estas proteínas remontan sus orígenes a dos eventos de duplicación del genoma completo del talle del linaje de los vertebrados. Estos genes, que son los protohemoglobina y protomioglobina, en la transportadora de este oxígeno, que en este caso es la hemoglobina, permitió una división fisiológica del trabajo entre la función de estas dos, que se generó por el linaje de la duplicación de estos genes en tándem posterior y dio lugares a unas subunidades que se encuentran en vertebrados más grandes, como somos nosotros los humanos. Estas son las 2-alfa y 2-beta hemoglobina. La evolución de esta estructura cuaternaria heterométrica fue fundamental para la aparición de hemoglobina como una proteína especializada en el transporte de oxígeno. Pero igual esto se ve mucho en los vertebrados grandes, pero también no hay que olvidar que hay muchos tipos de vertebrados, entre estos los anfibios y peces sin mandíbula hicieron un desarrollo de genes de mioglobina y hemoglobina, y que esto se cuenta como que se perdieron estas secuencias mediante la evolución desde esta especie. Y igual se llegó a ver que el homólogo de la citoglobina desarrolló una función respiratoria especializada en el transporte de oxígeno en la sangre, específicamente de este tipo de animales. Pero igual hicieron análisis filogenéticos y comparativos de esta familia, y se llegó a ver que habían más y tenían más, y de que se llegaron a encontrar similitudes entre ellas, pero que no podían encontrar cuál era su función filogenética en sí. Fue por eso que en el año 70 y el año 80, Morris Goodman y sus colegas hicieron un estudio pionero sobre la evolución de la hemoglobina, encontrando así en una base rica de aminoácidos, encontraron que todos los vertebrados con mandíbulas, que se conoce como los natostomos, que han examinado hasta la fecha, poseen copias de neuroglobina, citoglobina y androglobina. Esta proteína monomérica, que es la neuroglobina, y la homodímera, que es la citoglobina, han sido sometidas a un intento de estudio, pero no se han encontrado así cuál es su función principal. La neuroglobina se expresa en la retina, en las neuronas del sistema nervioso central y periférico, en algunos tejidos endocrinos, mientras que la citoglobina se expresa en fibroblastos,
y tipos de células relacionadas con células nerviosas distintas. En cambio, el gen de la androglobina fue recientemente descubierto y este tiene una función de un químero en la arquitectura modular única. Pero en los mamíferos, en cambio, este gen, la androglobina, se expresa preferentemente en los testículos de los machos. Las químicas de de coordinación y las características de androglobina, neuroglobina y citroglobina sugieren que estas globinas pueden realizar funciones de señalización redox regulada o funciones de detección de oxígeno mediante proteínas preferentes a ella. En los vertebrados con mandíbulas, la hemoglobina y la mioglobina parecen ser indispensables para ellas, ya que se hace el transporte de oxígeno mediante la sangre. Pero igual hay otras especies de vertebrados con mandíbulas. Estos son los peces que viven principalmente en la Antártida. Estos en una comparación de genes se llegó a ver que como que no contaban con estos genes de hemoglobina, por lo que tienen otro mecanismo de transporte de oxígeno mediante su sangre. A diferencia de los genes globina antes mencionados, se ha conservado en todos casi los linajes de los vertebrados con mandíbulas, pero igual se han encontrado genes específicos. El gen de la hemoglobina X está documentado que se encuentra en algunos cíclidos, en las branquios, peces, teleosteos, anfibios y reptiles. En cambio, y este gen lo que tiene como función principal está unido a la membrana para desempeñar una función antioxidante. En cambio, está igual el gen globin Y, que este gen está documentado que se encuentra en los peces Teleostato, Xenopus, el lagarto Anolis verde y ornitorrinco. Y se demostró que este gen expresa una amplia gama de tejidos y en células para lo mismo, transporte de oxígeno. Y por último, en las aves se encuentra la globina E. Pasando a otro tema en el que llegaron a una conclusión, es que se dice que tanto la neuroglobina, la androglobina y la citoglobina se originaron antes de la divergencia entre deuterostomas y protostomas y los miembros restantes del repertorio de genes de globina de los vertebrados. Las pruebas de topología filogenética y los patrones de sistemia conservada demuestran claramente que los genes de globina E y mioglobina presentan los productos parálogos de una duplicación de genes en tándem en el linaje de los tallos de los vertebrados con mandíbulas. Ahora veamos cuál es el papel de la hemoglobina y la mioglobina en el transporte de gases en la sangre. La hemoglobina es la responsable del transporte de oxígeno por excelencia que cuentan la mayoría de los vertebrados. Este se hace mediante las superficies respiratorias, o sea, pulmones, branquias y algunas superficies desde la piel. En las células de los tejidos que también respiran, como lo son nuestros poros, después de descargar oxígeno en los capilares de los tejidos. La hemoglobina también hace otro transporte, pero este es de dióxido de carbono por la oxidación a las superficies respiratorias para así llegar a eliminarlos. La proteína
hemoglobina es un heterotetrámero compuesto por dos subunidades que son dos alfas y dos beta. O sea que es una molécula muy grande que su función principal es la de llevar a lo que viene siendo la mioglobina. La mioglobina es una proteína monómera, o sea que viene siendo casi del mismo tamaño que una de las subunidades de la hemoglobina. Y esto lo que hace entre estas diferencias estructurales a lo que lleva es que se haga unas actividades químicas en coordinación con estas hemo y así tener una afinidad de este ligado mucho mayor a la hemoglobina. Esto cumple un requisito importante de un sistema eficiente de transporte de oxígeno, ya que la molécula de almacenamiento, o sea la mioglobina, deberá tener una mayor afinidad en el oxígeno que la molécula transportadora, la hemoglobina, a bajas tensiones de oxígeno que prevalecen en las capilares tisulares, o sea, en la piel. La evolución que se ha dado mediante estas moléculas proteicas nos ha dado a entender cómo es el funcionamiento y asimismo cómo van cambiando estas especies, pero en relación con el contexto en el que ellas manejan. Porque como mencionamos antes, los peces que viven en un lugar frío ya no necesitaron de esta molécula para hacer el transporte de este oxígeno mediante su sangre, sino que implementaron otro proceso que fuera efectivo mediante el tipo de vida y el contexto en el que ellos se encuentran. Recordando que la Antártida es un lugar demasiado frío a comparación de aquí. Los cordados no vertebrados, como el anfioxo, poseen un sistema circulatorio rudimentario que representan el mismo patrón general que los vertebrados, excepto que la sangre se bombea mediante la contracción coordinada de los vasos sanguíneos revestidos con células biopeptiales especializadas. Sin embargo, la sangre es un plasma incoloro que carece de cualquier tipo de pigmento transportador de oxígeno para mejorar la solubilidad. La evolución de una verdadera proteína de transporte de oxígeno representó una innovación clara en la evolución temprana de los vertebrados, ya que liberó a los animales activos que nadan libremente de estrictas limitaciones fisiológica con el máximo tamaño corporal alcanzable. Continuando con el tema de la investigación que hicieron de la duplicación de genes en vertebrados, dicen que el papel importante que desarrolla en evolución es que da origen a nuevas proteínas. Su papel principal de la duplicación de genes es promover las características fenotípicas de algunos vertebrados, lo que da como controversias el origen de nuevas teorías de cómo surgieron los vertebrados. Para esto se generó una hipótesis que dicen que la madre de uno de los vertebrados se copió su genoma completo y al duplicarse generó nuevas características fenotípicas que fueron heredadas. Para esto, la relación que tiene con la hemoglobina, se dice que la hemoglobina le dio a los vertebrados la capacidad de la función del oxígeno, ya que ésta se encarga del metabolismo oxidativo. El oxígeno en la hemoglobina tiene como papel principal de encargar de su almacenamiento y de su función, por lo que la hemoglobina en los genes de los vertebrados tiene una función en la que esta le permitió la capacidad de volverse aeróbicos, de poder generar su propio oxígeno. Por eso, para esto se hicieron estudios filogenéticos que realizaron diferentes investigadores. De estos estudios filogenéticos se dividieron las 4 globinas que se estudiaron en los vertebrados, que fueron la citoglobina, la hemoglobina, que está dividida en alfa y beta, y la globina como tal,
De estas 4 globinas se hicieron predicciones en las que se decía que las globinas tenían que estar en el mismo genoma, pero distribuidas en cromosomas diferentes. También se establecía que las globinas tenían que tener familia de genes y por último se decía que las globinas tenían que tener como un partidario de que dieran origen a más globinas. Para concluir esto, los investigadores dijeron que las globinas, al duplicarse los genes hacen otra función nueva. Entonces, en lo que es los vertebrados, cumplieron la función de que era lo del oxígeno, de poder respirar bajo el agua. La globina no nada más está presente en los vertebrados, sino en diferentes tipos de especies. También en los mamíferos las globinas tienen otras funciones. Por último, dice que una evidencia de la diversificación de vertebrados en la globina es proporcionar como un análisis comparativo de lo que es el genoma y cómo fue evolucionando a través del tiempo. La globina y la duplicación de genes da una importancia porque dice que con esto podemos comprender la función de nuevas proteínas en nuestro cuerpo. Un ejemplo que nos dan de aquí de lo que investigaron fue que dicen que la citoglobina en lo que es tetrápodos hay una sola copia, en lo que son los peces telóforos son 2 copias y en lo que es los peces cebra son 3 copias y en cada uno tiene una función diferente, por lo que se puede decir que los genes duplicados dan una manera de encontrar nuevas proteínas que cumplen funciones básicas según la evolución del organismo. Bueno, siguiendo con el tema, ahora tocaremos el punto de que es la coadaptación convergente de genes parálogos para funciones similares. Mediante los estudios preliminares de lo que es la evidencia filogenética de las hemoglobinas eritroides específicas para lo que es el transporte del oxígeno, estas hacen mención a que evolucionaron independientes de diferentes tipos de proteínas precursoras ancestrales en las 2 ramas más profundas del árbol genealógico de los vertebrados. Estas 2 ramas son los vertebrados que contienen mandíbula y los que no, conocidos como nastóstomos, los que contienen mandíbula, y los ciclostomas, los que no la contienen. En esto están incorporados los que son los peces sin mandíbulas, representados por lampreas y peces hormigueros. Dice que su análisis filogenético de las globinas de vertebrados reveló que las hemoglobinas eritroides, los ciclosomas, son ortólogos de las proteínas citoglobinas de los natóstomos, que es una globina estructuralmente distinta que tiene una química de coordinación hemo inadecuada para lo que es el transporte de oxígeno. Por lo tanto, su evolución independiente de las hemoglobinas de transporte de oxígeno, estos linajes de vertebrados divergentes antiguos, implicaba una coadaptación convergente de 2 proteínas precursoras distintas para realizar una función respiratoria similar a los glóbulos rojos circulantes. Después de que estas globinas fueron presionadas para ser unas proteínas transportadoras de oxígenos, estas 2 evolucionaron para hacer unas globinas parálogas de forma convergente, de distintas formas cooperativa y una regulación alostéricas de proteínas precursoras acentrales que carecían de estas características, como lo que mencionaba anteriormente la compañera Maite. En las hemoglobinas de ambos nastóstomos y ciclóstomos, las estructuras cuaternarias multisubnit proporcionaron la base para una regulación cooperativa de unión oxígeno y alostérica. Sin embargo, estas hemoglobinas de nastósomos y la cooperatividad, en lo que es los nastósomos, su cooperatividad proviene de una unión de una transición ligada al oxígeno en la estructura cuaternaria, mientras que en los cíclidos, por el contrario, la cooperatividad proviene de una disociación ligada a la oxigenación de multímeros en monómeros ligados. Con respecto a eso, las hemoglobinas de transporte de oxígeno, natósomos y ciclósomos, representan soluciones de diseño superficialmente similares pero estructuralmente distintas al desafío de mantener un suministro de oxígeno suficiente para lo que es el metabolismo aeróbico. Aparte de todo esto que ya se conoció o se trató del tema, se encontraron otros puntos relevantes conforme a la evolución de todas estas hemoglobinas. También esos estudios revelaron que la regularización del desarrollo de la síntesis de hemoglobinas
se realizó varias veces independientes en diversos linajes de vertebrados. Las múltiples rondas de duplicación y divergencia produjeron diversos repertorios de hemoglobina, siendo igual de alfa o beta, que están reguladas ontogénicamente de formas isoformas de hemoglobina funcionalmente distintas, que se expresan durante diversas etapas del desarrollo. También otro punto importante que con respecto a los análisis filogenéticos que arrojaron es que las familias de genes, la alfa y la beta globina, son genes con patrones de expresión específicos de etapas similares en diferentes especies, que no necesariamente son ortólogos y que se heredaron de un ancestro en común. Siendo así que estos genes representan productos de eventos de duplicación de independientes de linajes, y sus patrones de posición y propiedades funcionales son atribuibles a lo que es la evolución convergente. Los cambios evolutivos en el momento del desarrollo de la expresión se asocian típicamente en cambios funcionales de afinidades, ligados o mecanismos de regulación alostérica. Estas HB son adaptadas para realizar distintas tareas, tanto de eliminación de oxígeno como el de transporte de este. Por ejemplo, en los humanos, la hemoglobina fetal, que comprendiendo lo que es la alfa 2 y la delta 2, tiene una mayor afinidad al oxígeno que la hemoglobina en adultos, la alfa 2 y la beta 2, debido a que esta tiene una mayor sensibilidad reducida a efectos inhibidores de lo que es el fosfato orgánico. Durante el embarazo, la diferencia de afinidad de oxígeno entre la hemoglobina fetal y en la circulación fetal y la hemoglobina en adultos en la circulación maternal facilita el intercambio de oxígeno a través de una barrera placentaria. Con esto podemos concluir que la evolución ha creado soluciones similares en desafíos fisiológicos asociados con la vida y que comprende un parentesco prenatal en el desarrollo hipóxico intrauterino. Retomando todo lo anterior con lo ya mencionado de sus compañeras, podemos decir que el evento de duplicación formó de manera muy importante para lo que fue la hemoglobina, porque de allí deslindaron todo lo que fue la hemoglobina, la mioglobina y la citoglobina de lo que fue de los ancestros de los vertebrados. Con esas duplicaciones se le adjudicaron nuevos caracteres para que se pudieran crear nuevos procesos en el transporte del oxígeno. Nosotros vamos a hablar sobre el primer artículo que trata de duplicación de genes. Este experimento se basó en 2 ratones, en 2 especies distintas, para comprobar en qué especie daba mejores resultados. Bueno, en el caso de la duplicación de estos genes, hay algunos que utilizan ciertos modelos para hacer más ágil este tipo de duplicación, en el cual encontramos lo que son el modelo de duplicación de conflicto adaptativo y el modelo de selección del equilibrio. Estos modelos ayudan en conjunto a la selección de las proteínas y más que nada antes de este adaptamiento pasan por una fase posterior a la duplicación denominada restricción funcional, la cual en el modelo de conflicto adaptativo favorece a la duplicación en lo que es el alivio de estas restricciones que dificultan una optimización completa de las proteínas. Se dice que este modelo tiende a provenir de un gen ancestral y el modelo de selección de equilibrio se favorece aquí esta duplicación en el alivio de la segregación asociada a los alelos que van a ser alternativos, por lo que esta pasa anteriormente por una fase de lo que es selección, y ambos genes, que en conjunto son la globina alfa y beta, van a transportar el oxígeno hacia la sangre. Bueno, pues al final de este experimento se pudo notar que en comparación con la hemoglobina en la cadena en ratos, que es la primera especie, y en Peromyscus, ha provocado por 2 rondas de duplicación y divergencia génicas independientes del linaje, que los genes HBAT derivados de ambas especies
han aplicado una sustitución de aminoácidos que son atribuidos a la selección direccional positiva y no a la relajación de la selección purificadora. Estos resultados relatan que la alfa hemoglobina en la especie Ratus se encuentra principalmente río abajo, lo que esta sí va a generar una codificación para la producción de aminoácidos, y esto va a hacer que principalmente esta especie pueda sufrir a muy temprana edad enfermedades como desnutrición, y que su trabajo en la sangre no sea tan fuerte como en comparación a la especie con la que estamos comparando, que a pesar de que los genes vienen de un mismo linaje, no van a actuar de manera igual en los dos ratones, afectando más a la especie Ratus que a la Peromyscus. Como una conclusión de la comparación de ambos artículos, el de roedores y el de vertebrados, podemos decir que en vertebrados se hizo un estudio para saber que el centro común le había dado ciertas características gracias a los genes duplicados. Y en lo que es roedores, una comparación es que en esta investigación solamente buscaban demostrar en qué ratón de diferente especie que no tenía presente un gen duplicado, qué funciones realizaba. Entonces, en comparación, pudieron decir que a tal roedor no le podía dar cierta enfermedad, ya que los genes duplicados dan como una mayor importancia y evitan ciertas enfermedades. Estos estudios se han hecho en base a diferentes enfermedades que tienen relación con la hemoglobina, y gracias a estos se han podido encontrar mejoras en lo que es nuevos tratamientos. Y más que nada en lo que son los diferentes modelos que ellos utilizaban en los artículos. En el de los roedores se basaban en lo que la duplicación convenía más. Por ejemplo, en la de los alelos, básicamente los roedores tenían más potencial de oxígeno, como era la globina alfa y beta, y por ello estos podrían demostrar su capacidad de adaptación a lo que son los diferentes modelos que ellos nos implementaban.